请翻开《传道书》的第1章。Veamos Eclesiastés capítulo. 请看《传道书》第1章 Veamos Eclesiastés 12节。 versículo 12. 1章12节。 1. 我传道者在耶路撒冷做过以色列的王。13节。 Versículo 13. 我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃知神叫世人所经炼的是极重的劳苦。再看第2章。 También leamos capítulo 2. 第2章26节。 Versículo 26. 2章26节。 2, versículo 26. 神喜悦谁，就是给谁智慧之事和喜乐；唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是捕风。各位弟兄姐妹，大家平安。 Paz esté con todos los hermanos. 今天下午我们想继续一起来学习《传道书》第1章12节到第2章的26节。 Hoy en la tarde vamos a seguir estudiando el libro de Eclesiastés, capítulo 12 hasta capítulo 2, versículo 26. 这是所罗门王对人生虚空的第一个论述。 Este es un curso que dio el rey Salomón sobre la vanidad de la vida. 主题是事满人空啊，看起来好像很多，结果却是空的。 Aparenta ser pleno, pero en realidad es vanidad. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios siga guiando. 那这个论述，所罗门王首先以3项来说明。 En este discurso, Salomón utiliza 3 títulos, 3 subtemas. 第1项是智慧的探究。 Primero, explora sobre la sabiduría. 第2项是享乐的邀约。 Segundo, la invitación al placer. 第3项是智愚的对比呀。 Tercero, la comparación entre la sabiduría y la necedad. 首先我们来谈谈第1项智慧的探究。 Primero vamos a hablar explorar sobre la sabiduría. 这是从第1章的12节到18节。 Esto abarca desde capítulo 1, versículo 12 a 18. 主题是智慧虽好，却烦恼不少啊。 El contenido y el tema es que la sabiduría es buena, sin embargo trae muchas aflicciones. 请看第12节。 Veamos versículo 12. 第12节。 Versículo 12. 我传道者在耶路撒冷做过以色列的王，请念。 Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. 首先，所罗门王以他是传道者的身份讲话。 Primero, Salomón está hablando desde el rol de un predicador. 是站在神的仆人，不是王的立场来传讲神的信息。 Está hablando como un siervo de Dios y no como un rey. 第13节。 Versículo 13. 他说：“我专心用智慧寻求查究天下事，发现神叫世人所经炼的是极重的劳苦。”请念。 13. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen. 那为什么呢？ ¿Y por qué es así? 14节。 Versículo 14. 因为这一切都是虚空，都是捕风啊。 Porque todo esto es vanidad, aflicción de espíritu. 捕风也是传道书的重要字眼呐。 Perseguir el viento es un tema también de este libro de Eclesiastés. 它原来的意思是吃风了。 En idioma original, el significado es comer viento. 表示根本吃不到什么东西啊。
Es decir, es incapaz uno de comer el viento, no encuentra nada. 请参考何西阿书的12章， Vamos al libro de Oseas. 请参考旧约圣经何西阿书的12章， Oseas capítulo 12, 请看第1节， versículo 1. 何西阿书12章的第1节， Oseas capítulo 12, versículo 1. 以法莲吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴，与亚述立约，把油送到埃及呀！后来以色列百姓就是这样， El pueblo de Israel era así. 他们不想依靠真神，只想讨好亚述跟埃及。 No quisieron confiar en Dios, sino complacer al rey de Asiria y Egipto. 这个就叫做吃风， Esto significa seguir al viento solano. 结果势必徒劳一场，一点功效都没有。 Y al final es todo vanidad, no tiene ningún resultado. 因为有很多的事是人没有办法掌控的。 Porque hay muchas cosas que el hombre no puede controlar. 请看回来《传道书》第1章， Volvamos a Eclesiastés capítulo 1. 请看回来《传道书》第1章15节， Eclesiastés capítulo 1, versículo 15. 第15节， Versículo 15. 弯曲的不能变直，缺少的不能足数，请念。 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. 真的，很多时候人既无奈又无能啊。 Y muchas veces las personas son indefensas e incompetentes. 人真的没有办法去改变现状 El hombre es incapaz de cambiar las circunstancias. 比如说，一个好先生却娶到一个强势的太太， Por ejemplo, si un esposo se casa con una esposa fuerte, 他也没辙，也没办法。 no puede hacer nada. 听说哲学家苏格拉底的太太就很凶， Hay una historia sobre el filósofo Sócrates y su esposa, que 有一 eran 次 muy 他回 feroces. 到家，门锁着， Un día volvió a su casa y le estaba cerrada la puerta. 他就敲门。 Golpeó la puerta. 太太听到了，不但不开门，还破口大骂。 Pero su señora no le abrió la puerta, sino que lo reprendió. 这个苏格拉底只好站在门外让他骂嘛。 Y Sócrates simplemente se paró, escuchando que le reprendía. 骂完了，他太太看他没有什么反应，更生气了。 Luego, su señora, al ver que no reaccionaba en absoluto, se enojaba más. 就拿一盆水从楼上浇下来，让他成为落汤鸡啊，全身都淋湿了。 Y entonces le tiró un balde de agua y se mojó. 那苏格拉底也无可奈何啊， Pero para Sócrates, él estaba indefenso. 只好说打雷之后必会下雨啊。 Solo dijo, luego del trueno, llueve. 有一则犹太人的故事，说有一只长嘴鹤，有一天它的左脚陷在沼泽里拔不起来。 También hay una historia judía que dice que una grúa estaba en el pantano atrapada su pata izquierda. 他就用右脚猛力一踩，将左脚拉起来。 Entonces utilizó su pata derecha con fuerza para sacar la izquierda. 没有想到他的右脚就陷下去了。 Pero como hizo un movimiento fuerte, la pierna derecha quedó atrapada ahora. 那怎么办呢？ Y entonces 最后干脆就用嘴巴狠狠地往沼泽里面一插。 Entonces utilizó el pico y lo clavó en el pantano, en la tierra. 两脚都起来了，可是头却下去了，结果就溺死了。 Así pudo librarse de las dos patas, sin embargo, quedó con el pico abajo y se ahogó. 这说明人常常真的很无奈的。 Esto nos quiere decir que el hombre es indefenso muchas veces, 尤其是面对罪恶更无奈。 más aún enfrentando al pecado. 第16节， Versículo 16.
于是所罗门王心里就议论了。 Entonces el rey Salomón se preguntó a sí mismo, 他说：“我得大智慧，胜过耶路撒冷的众人，而且又有经验，又有知识。 que él tenía gran sabiduría sobre todos los de su reino y además 啊， tenía 第17节。 ciencia, tenía mucha ciencia en su corazón. 所以他就想说：那我来专心查明3件事情。 Pero se dio cuenta que era toda aflicción de espíritu, entonces quiso indagar más. 啊，第一件是智慧， Primero, quiso indagar sobre la sabiduría. 这是指日光之下不是以敬畏神为前提的智慧啊。 Se está refiriendo la honra hacia Dios. 那第二个是狂妄。 Primero, la sabiduría, que no es de adorar a Dios. Y segundo, la arrogancia. 这个字原文跟赞美同一个字根。 La palabra arrogancia en su idioma original tiene la misma raíz que la palabra alabanza. 表示自己对自己或者对别人的称赞，往往是一种狂妄的行为啊。 Significando que el alabar a sí mismo y a otros muchas veces implica arrogancia. 第三个是愚昧啊， Tercero es la ignorancia. 指一个不具备属世智慧的人。 Se está refiriendo a una persona que no tiene sabiduría. 那所罗门王很想知道，这3个到底有什么不一样？ Y él quería indagar sobre la diferencia entre en estos 3 temas. 结果还是捕风啊。 Pero al final es como correr o querer atrapar el viento. 为什么？ ¿Por qué? 请看18节。 Versículo 18. 18节， Versículo 18. 因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识，就加增忧伤。请念。 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. 他发现原来智慧知识跟这个愁烦忧伤竟然成正比。 Él se dio cuenta que tanto la sabiduría es comparable con la preocupación y la tristeza en forma proporcional. 这是日光之下的矛盾，却是活生生的事实。 Y esto es una contradicción bajo el sol, pero es una realidad en la vida. 记得台湾有一位启智学校的校长这种学校专门收那些智能不足的孩童。 Recuerdo la historia de un director de una escuela de educación especial, de niños con discapacidad. 他说他刚到那个学校，觉得这个学校的孩子好可怜，根本没有办法分辨智慧啊。 Este director pensaba, cuando llegó a esa escuela, que era muy lamentable estos niños, porque eran incapaces de juzgar el bien y el mal. 老师吩咐他们教室前面的花要浇水哦。 Los maestros le enseñaban que tenían que regar las plantas frente a las aulas. 哪天下雨了，学生还是穿雨衣提水桶去浇花。 Sin embargo, aunque llueve, estos niños se calzan del impermeable y siguen regando a pesar de la lluvia. 那老师告诉他们说：“那你听到电铃的声音就要进教室上课哦。” Y también se les enseñó que cuando escuchan el timbre tienen que entrar a las aulas para seguir con las clases. 哪一天停电了，这校长拿着钟在外面拼命的敲，却没有人要进教室。 Pero un día se cortó la luz, y entonces el maestro utilizó una campana, no el timbre, y a pesar de que sonaba, los chicos no entendían que era lo mismo. Que 真的是好可怜。 Realmente son 可是 lamentables. 10年过后，这位校长的看法完全不一样哦。 Pero luego de 10 años, la perspectiva que tenía este director cambió totalmente. 他说：“我学校的学生是最幸福的。” Dijo que los alumnos de su escuela son los más felices. 那怎么说呢？ ¿Por qué? 2件事情。 Dos cosas. 第一件 Primero, 有一次教育厅的厅长到他们学校去巡视， una vez fue a inspeccionar el director de educación. 校长、老师都很紧张。 Tanto el director de la escuela como las maestras estaban muy nerviosos.
告诉学生说，厅长来看你们哦，你们要有礼貌哦。 Entonces le enseñó a los chicos que tenían que tener buenos modales cuando viniese ese director del ministerio. 可是这些学生根本不知道什么叫礼貌。 Pero los niños no entendían qué es modales. 好，厅长来了， Y cuando llegó el día, 很亲切的拍拍这些小孩子的肩膀，说：“小朋友好。” el inspector vino, los saludó a los niños y también le dio palmaditas en los hombros. 没想到这些孩子也回过头拍拍厅长的肩膀，说：“你好。” Y los niños lo imitaron y le dieron palmadas a este director saludándolo de esta manera. 这位厅长也无可奈何，只能一笑置之啊。 Así que el inspector solo se rió. 到底是谁比较洒脱？ Entonces, ¿quién es el más desenvuelto en esta vida? 这个时候，连这位校长自己都糊涂了。 Incluso el mismo director estaba confundido. 第二件事， El segundo hecho, 有一次他们开同乐会啊， tuvieron una presentación musical una vez. 一边唱歌一边猜拳哦。 Cantaban y hacían juegos de tijera, papel y piedra. 输的就要跟赢的后面走啊。 Y el que perdía tenía que ir detrás del que ganaba. 一般猜拳都是会看对方啊，想想说呢，我要出什么才能赢啊？ Cuando uno juega estos juegos, en general mira al otro para adivinar con qué va a salir. 但是他的学生不是啊， Pero estos niños no. 他的学生是一个看这边，一个看那边。 Los niños miraban para cualquier lado y no a su contrincante. 最后不知道到底是谁赢谁输啊。 Tampoco entendían quién ganó y quién perdió. 更不知道到底谁要跟谁走啊。 Y menos aún a quién hay que seguir. 反正你跟我，我跟你都一样，无所谓的。 No le daban importancia. Yo te sigo a vos, vos me seguís a mí. 结果大家真的热成一团呐。 Sin embargo, estaban muy gozosos, muy 这一 alegres. 幕让这位校长恍然大悟，原来没有心机的人才是真幸福。 En ese instante, esa escena hizo que el director se diese cuenta que las personas que no tienen maquinaciones e intenciones ocultas son las más felices. 由此可见，真的有时候多有智慧就多有愁烦啊，加增之事就加增忧伤。 Por lo visto, realmente los que tienen más sabiduría solo añaden tristeza y aflicción. 没有不懂，反而活得快乐些，不是吗？ El que no sabe, no entiende, al final vive más feliz, ¿no es así? 再过来，我们谈谈第二项享乐的邀约。 Segundo, veamos el segundo tema, que es la invitación al disfrute del placer. 请看《传道书》第2章， Veamos Eclesiastés capítulo 2. 从第2章的第1节到11节， Capítulo 2, versículo 1 a 11. 主题是纵情享乐，却乐尽空来。 El tema es que el disfrute al final es algo vacío, vanidad. 好，请看2章的第1节， Veamos capítulo 2, versículo 1. 请看2章的第1节。 Capítulo 2, versículo 1. 我心里说来吧，我以喜乐试试你，你好享福。请念。 Versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. 谁知这也是虚空的 Esto también es vanidad, dice. 现在所罗门王敢用享乐邀约来试试看呢。 Ahora Salomón quiso probar con tener alegría. 这是指着日光之下的享乐哦，不是属灵的喜乐哦。 Se está refiriendo al disfrute del placer de este mundo, no el espiritual. 第2节， Versículo 2. 首先以嬉笑来试试，这是指狂欢大笑。 Dice que probaré con alegría, es decir, con carcajadas. 结果如何呢？ Al final, ¿qué pasó? 请参考箴言14章。 Veamos Proverbios capítulo 14, 请看箴言第14章 Proverbios capítulo 14, 13节。 versículo 13. 箴言14章，请看13节。
Proverbios capítulo 14, versículo 13. 13节， 13. 人在嬉笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦。只可惜人却常常在喜笑当中，心里面却非常忧愁。 Muchas veces, a pesar de la risa que lleva uno, en el corazón el hombre tiene congoja. 小弟就遇到这种人。 Yo me he encontrado con una persona así. 记得有一次小弟参加辅导主任的培训啊， Recuerdo haber estado en un entrenamiento de directores de coaching. 有一位同事很会讲笑话Y tenía un compañero que decía muchos chistes 常常逗得大家捧腹大笑。 y hacía que todo el mundo se ría a carcajadas. 那这种人应该很乐观才对啊。 Uno piensa que este tipo de personas son muy alegres y positivas, 谁知道刚好是相反呢、他非常悲观哦。 pero impensadamente era todo lo contrario. Tenía tristeza 后来还去看心理医生哦， e incluso fue a un psicólogo. 这是真的。 Es una historia verdadera, 嬉笑有时候也发挥不了作用que a veces la risa no genera ningún efecto. 甚至还会乐极生悲啊。 Incluso a veces en realidad engendra tristeza y congoja. 好，那怎么办呢？ Y entonces, 请看回来《传道书》第2章的第3节。 volvamos a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 3. 看回来《传道书》2章3节。 Eclesiastés, capítulo 2, versículo 3. 好，那就改用酒来试试看啊。 Luego de la risa, Salomón, el rey, quiso probar con el vino. 今天不少人就喜欢借酒来消愁。 Muchas personas quieren quitar su tristeza con el vino. 据说以前巴比伦有一个贵族儿子结婚办喜宴呢， Hay una historia que cuenta de un joven de Babilonia en un banquete. 这个爸爸心血来潮，大声说我家有很好的酒，请大家来品尝品尝。 El padre del novio, en un momento de excitación, les contó a los invitados que tenía mucho vino rico en su casa. 就叫新郎儿子说：“赶快去拿来请客。” Entonces envió al novio a la bodega a buscarlo. 没想到这个儿子去却没回来啊！ Pero el hijo, el novio, fue a buscar el vino y nunca regresó. 怎么了？ ¿Qué había pasado? 原来他的儿子先试试看，自己喝喝看，觉得很好喝，一杯又一杯，结果就当场醉死了。 El novio quiso probar el mismo primero y le resultó rico, así que tomó copa tras copa hasta que se murió. 那怎么办呢？ ¿Y qué se puede hacer? 这个时候，这位爸爸才很伤心的说：“ Y en ese momento este padre dijo tristemente 说今天我们只好把婚礼改成丧礼啊。 que del matrimonio, de una fiesta de matrimonio, se va a tener que cambiar a un funeral. 于是宣布丧礼开始。 Y entonces empezó el funeral. 听说这个主持人就先读《传道书》第2章第3节。 Y se dice que la persona que guiaba el funeral leyó este versículo, el versículo 3 de Eclesiastés. 还好所罗门王很聪明，他知道嗜酒非常危险。 Y Salomón fue inteligente, sabe que es peligroso probar el vino, el alcohol. 他说：“我的心仍以智慧来引导。” Él dice que procura que su corazón sea guiada por la sabiduría. 意思就是说，我不希望因酒来误事啊。 Es decir, que no desea cometer errores debido al alcohol. 所以至少应该要知道怎么样来持住愚昧啊。 Entonces es necesario saber contener la necedad. 意思就是我至少懂得控制一下嘛。 Es decir, que tenemos que tener control propio. 这还差不多。但是事实上也没有用啊，借酒消愁，愁更愁啊。 Porque en realidad utilizar el alcohol para calmar la pena no sirve. 于是从第4节开始到第8节， Entonces versículo 4 a 8,
所罗门王进一步用享乐来试试啊。 Él quiso probar con los placeres. 一开始他说我为自己哦， Él dice que me propuse a mí mismo. 表示这是用自我来做中心做的。 Es decir, que lo hizo basándose en él mismo. 那么到底他做些什么呢？ Entonces, ¿qué hizo? 首先就是盖房子啊， Primero, edificar casa. 盖王宫啊。 Edificar 他造了13年才造成哦。 edificar casas grandes y castillos que necesitó de 13 años. 然后又建黎巴嫩林宫， Y también construyó un palacio llamado Bosque del Líbano, 材料全部是黎巴嫩的香柏木哦， utilizando todo con cedro. 真的是富丽堂皇啊，很漂亮啊。 Con cedro del Líbano. Era muy magnífico el palacio. 那王宫里面金党牌有200面啊， Y dentro del palacio hay 200 bloques de escudos grandes de oro. 金盾牌有300面啊。 Y escudos más pequeños, 300. 不但如此，他还栽种葡萄园， Y también tuvo viñedos. 哎，可以酿葡萄酒、做葡萄干、葡萄饼。 De ahí podía sacar vino, también pasas de uva y hacer galletas de uva. 园中还栽种许多的果树啊， Y dentro de su huerto había muchos frutales, 挖很多水池啊，为了浇灌嫩小的树木啊。 muchos estanques para regar a los cultivos. 不但是这样，他还拥有许多的仆婢， También tenía innumerables personas como servidumbre. 表示他很有钱， Representa que es muy adinerado 而且有很多的牛群、羊群， y tenía mucho ganado. 这是古时候的财产呐、 Y estas son las riquezas de en aquella época. 听说光管理他所有财产的督工就有550个人。 Se dice que solo de supervisores que administran esta riqueza eran 550 personas. 不但如此，他为自己积蓄了很多的金银财宝。 Él también guardó para sí mucho oro y muchas piedras preciosas. 圣经说他的金子多得不得了，银子根本不算什么。 En la Biblia dice que el oro que tenía era innumerable y también la plata. 不但是这样，他还设立唱歌的男女啊， También tenía cantores, 很可能是筵席的时候助兴用的。 probablemente para utilizarlos en los banquetes. 另外还包括世人所喜爱的物啊。 Y también tenía muchas cosas agradables a las personas del mundo. 什么物呢？ ¿Qué cosas? 根据旧约圣经，世人最喜欢的物大概有4种。 Acorde a lo descrito en la Biblia, para los hombres hay cuatro grupos de cosas que uno procura. 第一个是箴言19章第10节的宴乐， Primero son los disfrutes, los banquetes, como describe en el capítulo 19 de Proverbios. 第二个是雅歌第7章1到9节的女人， Segundo, las mujeres, descrito en Cantares capítulo 7, versículo 1 a 9. 第三个是弥迦书第1章16节的儿女， Tercero, los hijos, la descendencia, descrito en Miqueas capítulo 1. 第四个是弥迦书2章9节安乐的家。 Y también una casa en paz y armonía, descrita en Miqueas capítulo 2, versículo 9. 这一些所罗门王通通有， Todas estas cosas poseía Salomón. 他真的有很多的妃嫔呐、 Tenía muchas concubinas también. 按照传道书7章28节所记载，大概有1000个、哦。 Acorde a lo descrito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 28, en aproximadamente 1000. 王妃有300，宫女有700。 Había 300 princesas y cortesanos 700. 那这不仅违反摩西的律法，更违背神的命令。
Pero esto está en contra de la ley de Moisés y también del mandamiento de Dios. 所以听说后来他发现不对，减少了。 Así que aparentemente después se dio cuenta que esto es erróneo y disminuyó el número de concubinas. 雅歌6章8节提到60个王后，80个妃嫔。 En el libro de Cantares, capítulo 12, versículo 8, menciona 60 princesas y 80 cortesanas. 是减少了，不过还是很多啊。 Sí, disminuyó el número de estas concubinas, pero eran muchas aún. 因此，请看《传道书》第2章的第9节。 Veamos ahora Eclesiastés, capítulo 2, versículo 9. 请看《传道书》2章的9节， Eclesiastés, capítulo 2, versículo 9. 他才说：“这样，我就日渐昌盛。” Dijo que me engrandecí en gran manera. 是的，在人的眼中，他真的非常成功。 Es verdad, según el punto de vista del hombre, él tuvo un gran éxito. 第10节， Versículo 10. 甚至于他眼中所求的没有一样留下不给自己的。 No se negó a sus ojos ninguna cosa que deseara. 真的是心里所想的，没有一样禁止不去享受啊！ Y se dejó llevar con todos los placeres que quiso su corazón. 因为他觉得这是他劳碌中所得的份。 Porque él considera que todo eso es resultado de su trabajo y en la parte que puede disfrutar. 他应该可以为他一切所劳碌的快乐。 Entonces él puede estar alegre por todo su esfuerzo. 第11节， 11, versículo 请看 11. 第11节。 Versículo 11. 只可惜后来他查看自己亲手经营的这一切，他才猛然发现，原来还是一场空，热尽空来，都是捕风，在日光之下还是一样毫无益处。请念。 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. 可见查看非常重要哦。 Por lo visto, la observación es muy importante. 查看是个转捩点。 La observación es un punto de inflexión. 透过查看才能够真的知道。 Mediante la observación y la reflexión uno puede entender en verdad. 哦，原来这一切到头来仍然是虚空的。 Entender que todo esto al final es pura vanidad. 好，接下来我们谈谈第3项智愚的对比。 A continuación, vamos a tratar sobre la comparación entre sabiduría y necedad. 主题是智虽胜愚，却两者皆空。 El título sería La sabiduría vence a la necedad, pero ambas están vacías. 从12节到17节，所罗门王继续拿智慧跟愚昧来做比较。 Desde el versículo 12 al versículo 17, el rey Salomón compara la sabiduría con la necedad. 12节说：“我转念观看。” El versículo 12 dice que él desvió su mirada 所罗门王另外又想到一个问题， y pensó en otro problema. 他想透过比较来澄清了解。 Quiso comprender mediante la comparación. 于是所罗门王就拿智慧跟愚昧来对比啊。 Entonces tomó para comparar la sabiduría con la necedad. 12到14节的上半句是讲两者的不同点在哪里。 Del versículo 12 a la primera parte del versículo 14 habla sobre las diferencias entre la sabiduría y la necedad. 14节的下半句到17节是讲两者的相同点是什么。 Y la segunda parte del versículo 14 hasta el versículo 17 habla de los puntos en común. 12节一开始，他觉得再往以后来的人还能做什么呢？ Y también se pregunta, ¿qué puede hacer las personas luego de este rey? 答案是没有。 La respuesta es nada. 真的，今天有谁能比当年的所罗门王更享受、更荣华呢？
Actualmente, ¿quién puede disfrutar tanto y tener tanta gloria como el rey Salomón? 真的是没有啊！ Realmente no lo encontramos. 难怪他才敢说，以后的人如果能做什么，顶多也不过是以前我所做过的这些罢了。 Por lo tanto, él concluye que si pudiesen hacer algo los hombres luego de mí, en realidad sería lo mismo, nada más, como mucho. 可是从这当中，他却发现，哎，智慧跟愚昧的确不一样，哎。 Sin embargo, él se da cuenta que hay una gran diferencia igual entre la sabiduría y la necedad. 13节， Versículo 13. 他说：“我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。” Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. 他觉得智慧的价值就是智慧者的眼目光明啊，能够分辨好歹。 Cree que el valor del sabio es que puede discernir entre el bien y el mal. 而愚昧人只是在黑暗里面行，根本摸不着方向的。 Y que el necio está en las tinieblas y no encuentra la dirección correcta. 这是智慧跟愚昧很大不同的地方。 Esta es la diferencia entre el sabio y el necio. 是智慧比较强的一点。 Es decir, que la sabiduría sobrepasa la necedad. 不过接下来14节的下半句，他却又发现，哎，这两等人都必遇见。 Sin embargo, luego en el versículo 14 dice que se encuentran estos dos tipos de personas. 那到底会遇见什么呢？ Que estos dos tipos de personas encuentran algo en común. ¿Qué cosa es? 就是死亡啊！ Es la muerte. 只要把棺材摆在眼前就一样啊！ Frente al ataúd, todos somos iguales. 不管你有没有智慧，最后都必遭遇同一件事——死亡。 No importa si eres sabio o no, vas a encontrar con el mismo hecho, que es la muerte. 所以说，其实讲到最后，智慧跟愚昧还是一样啊。 Así que al final concluye que tanto para el sabio como para el necio, el final es el mismo. 当然，这里所说的是属世的智慧哦。 Claro que debemos aclarar que la sabiduría a la que se refiere es la mundanal de este 如果 mundo. 是属灵的智慧，就有差别啊。 Si se refiriese a la sabiduría espiritual, habría diferencias. 圣经说，神看圣民的死极其宝贵。 En la Biblia dice que Dios ve la muerte de un santo como algo preciado. 那就完全不一样哦。 Entonces, es distinto. 那除了这个之外，属世的智慧到底真的也没有什么了。 Aparte de esto, la sabiduría que es de este mundo, al final no tiene gran valor. 它绝对没有办法救人脱离死亡。 Porque es incapaz de librar a los hombres de la muerte. 据说日本有一个墓园呢，进门有2排字。 Cuentan que en un cementerio de Japón, en la entrada tiene unas inscripciones. 一边写今日是我，另一边写着明日是你。 Por un lado dice hoy soy yo y del otro lado dice mañana serás tú. 等到送完账要出来，抬头一看，又有一个匾额。 Y después, a la salida del cementerio, hay otra placa. 上面写着总有一天等到你。 Dice esperando por ti algún día. 这就是人生。 Esta es la vida. 提醒我们，不管怎么样，在世聪明或者愚笨，如果没有神，结局都一样。 Nos advierten que si en este mundo, a pesar de que sea uno sabio o necio, si no tiene a Dios, el final es el mismo. 正如所罗门王在16节所强调的， Como lo que dice Salomón y enfatiza en el versículo 16. 从这一点来看，智慧人的死亡与愚昧人无异，没有什么两样。 Que no hay beneficios ni para el sabio ni para el necio en este mundo. 这绝对是真的。 Esto es correcto. 因此17节所罗门王才说：“ En el 我 versículo, 所以恨恶生命。” entonces, el versículo 17 continúa Salomón diciendo, aborrecí, por tanto, la vida. 这不是说他不想活，
而是他觉得这样的人生有什么意义呢？ No está diciendo que no quiere vivir, al contrario, dice que este tipo de vida, ¿qué significado tiene? 像所罗门那么聪明，到最后还是死路一条。 Siendo aún tan sabio como Salomón, el final es la muerte igual. 难怪他觉得人生真的是虚空捕风。 Por lo tanto, él siente que la vida es vanidad, es correr tras el viento. 请看第18节。 Veamos versículo 18. 第18节， 18. 那紧接着所罗门王又引申了、他说：“我恨恶一切的劳碌。” Profundiza en este tema Salomón aquí diciendo que aborreció su trabajo. 为什么呢？ ¿Por qué? 其实他也不是恨恶劳碌本身呐、而是恨恶千辛万苦劳碌得来的成果，最后给别人了。 No es que aborreció todo su trabajo, sino que el fruto de su trabajo será entregado a otra persona. 请看第19节， Veamos versículo 19. 而且是给自己所不太愿意给的人哦。 Porque además tiene que entregar todo lo que tiene a una persona que tal vez no quiera tanto. 甚至他不知道要来得这个财物的人到底是谁呀、 Incluso desconoce quién tomará de lo que él ganó. 据说犹太拉比有一个故事， Hay una historia de un rabino, 说有一个人很会抄圣经啊，每个星期赚3块钱。 que había un escriba que copiaba la Biblia y con eso al transcribirla ganaba 3 monedas por día. 他就拿1块钱来买东西吃啊， Y utilizaba una moneda para comprar la comida, 那拿1块钱来买衣服和日用品呢、 otra moneda para comprar lo que necesitaba. 那另外1块钱就拿来帮助学生。 Y utilizó la otra moneda para ayudar a su alumno. 那有人就问他， Entonces le preguntaron, 你为什么不把剩下的那1块钱留给自己的祖孙呢？ ¿por qué no guardaba la moneda que le quedaba a sus hijos? 他回答说：“如果我的子孙是义人，那么他就有诗篇37篇25节的祝福啊。 Él contestó, si mi descendencia es justa, entonces tendrá la bendición que está en Salmos capítulo 37, versículo 25. 义人不会背弃啊，义人的后裔也不会讨饭啊。 Que el justo no sería abandonado, tampoco sería mendigo. 如果我的子孙是不义的，那我又何必把神的产业留给神的仇敌呢？ Y al contrario, si mi descendencia es injusta, entonces ¿para qué dejarle la herencia que me ha dado Dios? 你留给他也没用，最后全都没了。 Porque él es enemigo de Dios por ser injusto, y si le das, igual se va a acabar. 这个就是所罗门王所最在意的哦。 Y esto era lo que le daba importancia a Salomón. 他担心劳碌得来那么多的产业，到底要给谁啊？ Se preocupaba de las riquezas que había ganado con esfuerzo, a quién se lo dejaba. 他能管理吗？ Esta persona la podrá administrar. 真的，他的王位后来留给儿子罗伯安。 Al final, el trono fue heredado a su hijo 罗伯安能 Roboam. 管理吗？不行啊！ ¿Roboam lo podía administrar? No. 国家马上分裂了，10份给别人了，自己才剩下2份啊！ La nación se dividió y 10 tribus fueron dadas a otras personas y solo quedaron 2 tribus para su descendencia. 所以有人说所罗门王一定很伤心哦。 Entonces se dice que estaría muy triste Salomón. 他真的找不到一个能够保守他劳碌得来的子孙哦。 Él no podía encontrar un hijo que pudiese administrar sus bienes. 于是从20节到23节，所罗门王一想到这里，他就绝望了。 Así en el versículo 20 a 23 habla de este tema cuando reflexiona sobre ello se desespera. 他觉得这真的是虚空， Tiene desesperanza, considera que es todo vanidad. 甚至21节说他觉得这简直是一件大祸患哦。 Incluso el versículo 21 dice que es una 22 aflicción. 节、23节更说，这只让他白白忧虑而已啊。
Versículo 22 y 23 dice que esto es pura fatiga y puro afán nomás. 不只是劳碌，还带来很重的愁烦呐、 No solo que tiene que esforzarse mucho, sino que trae también aflicción y pena. 常常让他晚上一直想，想到都睡不着。 Y hace que no pueda dormir y reposar de noche. 真的是虚空的虚空，凡事都是虚空。 Así que realmente es vanidad, todo es vano. 我们看到所罗门王真的在18到23节短短6节圣经当中，就连续讲了3次的虚空。 Así en 6 versículos, de 18 a 23, Salomón mencionó muchas veces vanidad de vanidades, todo es vanidad. 证明这些道理，我们今天绝对有必要三思而后行啊！ Por lo tanto, necesitamos también pensarlo muchas veces sobre este tema. 好，最后看传道书2章的24节到26节。 Por último, veamos Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 a 26. 最后看传道书2章24节到26节。 Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 a 26. 24节， Versículo 24. 人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。25节， 25. 论到吃用享福，谁能胜过我呢？26节， 26. 神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是捕风。请念。 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? 26. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. 24节到26节可以算是这一段的小小结论了。 Se puede decir que estos 3 versículos resumen la conclusión. 是在消极当中插进去的积极建议啊。 Hay sugerencias positivas dentro de todo lo negativo. 重点有2个， Y hay 2 puntos importantes. 第一个，民以食为天呐、 Que el pueblo toma el alimento como el cielo. 就肉体来说，人还是要吃喝的， Es decir, en lo carnal el hombre necesita comer y beber. 所以能够吃喝劳碌中得来的，事实上也是一种福气啊。 Así que es una bendición que uno pueda beber y comer, o sea, disfrutar de lo que ha obtenido con el esfuerzo. 更是一种喜乐啊。 Más aún es un tipo de gozo, 虽然是虚空，但这也是出于神的手。 a pesar de que es también vanidad, sin embargo, todo viene de Dios. 那所罗门王在这方面确实很有体验的。 Y el rey Salomón tuvo gran experiencia en este aspecto. 他说：“论到吃用享福，谁能胜过我呢？” Dijo, respecto a comer y beber y disfrutar, ¿quién puede superarme? 他发现这是神给他最大的恩典。 Él manifiesta que esta es la mayor bendición que le ha dado Dios. 那第2点，于是他认为这一切的主权全在于神。 El segundo aspecto es que considera que todo esto está bajo la potestad de Dios. 他说：“神愿意给谁就给谁哦。” A quien Dios quiere dar, a quien Dios le agrada, le da. 神喜悦谁就给谁智慧知识。 Le da sabiduría, ciencia y gozo a quien le agrada. 神喜悦谁就给谁享福喜乐。 A quien le agrada, le dará placer. 不过，唯有罪人，神要使他劳苦，却得不着。 Sin embargo, al pecador le da trabajo y no puede disfrutar. 神甚至要将他所收据的、所堆积的所有的归给神所喜悦的人。 Más aún, incluso dará lo que junta y recoge el pecador al que Dios le agrada. 就好像箴言13章22节所说的。
Como dice en Proverbios capítulo 13, versículo 22. 说善人给子孙遗留产业。好，我们看一下箴言13章22节。 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 而罪人却为义人积存资财。 El pecador junta la riqueza para el justo. 这是真的哦。 Esto es verdad. 所以总的来说，虽然人生是虚空，没有错了。 En verdad, hay vanidad en esta vida. 但是为了肉体能够吃喝劳碌中得来的，我们还是要做一个神所喜悦的义人。 Siendo un justo, agradable a Dios, también podemos disfrutar de lo que hemos obtenido con esfuerzo. 绝对不可以做一个罪人。 Y no debemos convertirnos en pecador. 好，唱诗351首。 Cantemos junto himno 351. 唱诗351首。 Himno 351.